preguntando, ¿quién pone Club Atlético River Plate? Y después descubrí que era Juan. Fíjense que hoy por hoy el principal impacto que se lo menciona en Mejillón es económico, pero fíjense cómo se está estableciendo y desplazando a otras especies, ¿no? Y tal vez por eso lo llamen ingeniero ambiental. ¿Mm? ¿Quién más ha leído el paper? No se peleen, chicos. Eso nomás dice, profe, lo que dijo usted. Ah. Muy cortito. De todas formas, entren a ver, les voy a volver a compartir. No sé por qué me quedé sola. ¿Se me cortó a mí, chico? Me parece que se me cortó a mí. Eh, Fíjense, entren acá al manual de la FAO que está puesto en la bibliografía y entren y busquen el caso del mejillón dorado. Estaba acá, ¿se acuerdan que yo les mostré recién? ¿Por qué? Porque ahí explica muy bien cómo se instaló, ¿sí? Pero hoy por hoy se lo menciona como ejemplo de impacto económico, pero también seguramente tiene todos estos impactos ambientales, no solamente desde el punto de vista económico, ¿m? Sino que está desplazando a otra especie. Entonces, por ahí, para completar el concepto, lean ese paper, que parece que está corto, y busquen más información, ¿está bien? Para completar el punto 12. ¿Mm? Okidoki. Okidoki. Bueno, Bueno, bien, ¿sí? profe. ¿Quiénes están en la clase? Alfredo, voy a anotar. No, después me olvido. Esperen, chicos, voy a traer una lapicera. Vale. Alfredo. Morelia. Araceli. Juanjo. Juan José, Mariluz. Hoy día es 10 del 5. No lo vi, Joaquín. El Agustín debe tener. Bueno, chicos, lo que vamos a repasar hoy es un poco, esto es una conferencia que pude asistir, que se dio en la, en la UBA, y bueno, es una presentación. Fíjense, hay mucha relación entre lo que son las especies introducidas y el mascotismo. Muchas veces se introducen especies por mascota, ¿no? Uno de los, como les decía, la pérdida de la biodiversidad es una de las principales, perdón, la introducción de especies exóticas es una de las principales causas de pérdida de la biodiversidad. Y se ve favorecida por diferentes factores. La destrucción y la fragmentación y la homogeneización del hábitat, ¿sí? Eh, una de las causas es la destrucción del hábitat. ¿Por qué? Porque si yo, por darles un ejemplo, avanza la frontera agropecuaria, ¿m? Hay cambios en el ambiente, en el bosque, en lo que es un pastizal, el ambiente natural, digamos. Entonces, esa destrucción del hábitat sí o sí afecta a la biodiversidad. Los animales van a tener que desplazarse hacia otros sectores, hay fragmentación del hábitat, muchas veces los ambientes pierden conectividad, ¿sí? Entonces se ve afectada la biodiversidad. Por otro lado, también puede haber sobreexplotación, esto que le hablaba, cuando hay sobrecacería o sobrepesca, ¿sí? También llega un punto que las especies, en vez de estar en esa meseta que nosotros llamamos capacidad de carga, si encima no tienen crecimiento porque están en capacidad de carga, yo la someto a más presión por cacería, esa especie va a terminar en una sobreexplotación. ¿Se acuerdan de la curva que veíamos en el pizarrón la clase pasada? La abundancia o el tamaño de esa población empieza a declinar. Y ahí hablamos de sobreexplotación. Vamos a ver bien ese concepto, pero más o menos se entiende lo que es sobreexplotación.
Alfred, Juan. Más o menos, Sí, profe. profe. Más o menos. ¿Te acuerdas que nosotros en la clase pasada veíamos que las especies tienen, con crecimiento logístico, tienen, empieza a aumentar el tamaño n, en el eje de la y, n, y en el eje de la x el tiempo. Empieza a aumentar y llega un punto que se estabilizan en su tamaño, que llegan, por decirlo así, a un equilibrio con el ambiente, entonces llegan a su capacidad de carga. ¿Qué pasa? Una de las cosas que habíamos visto también es que las poblaciones tienen un mayor crecimiento o medio de la capacidad de carga, que es esta parte de la recta, si se quiere, o de la curva más, que es la mitad de la capacidad de carga, ¿sí? Entonces, si yo extraigo fundamentalmente la sobreexplotación, ¿qué quiere decir? Que si yo extraigo más de lo que, cuando la especie está en capacidad de carga, todo lo que entra de individuo sale, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que los nacimientos más la emigración va a ser igual a la mortalidad menos los nacimientos más la inmigración va a ser igual a la mortalidad más la emigración. Hay un equilibrio entre lo que sale de la población por muerte o por emigración y lo que ingresa en número, estoy hablando de individuos, ¿no? En los números de individuos que ingresa por nacimiento o por emigración, que emigran de poblaciones vecinas, ¿sí? Entonces, ahí hay un equilibrio entre, ¿sí? ¿Qué pasa? No hay un crecimiento. Para que haya crecimiento, ¿qué tiene que pasar en esa ecuación sencilla que le acabo de plantear? Que lo que ingresan superen a los que salen. Muy bien. Es el amor, ¿no? No veo de No, acá. ahora Muy bien, Ara. Es sencillo, chico. La ecuación es sencilla. Después vamos a ver modelos de aprovechamiento, pero el concepto es este. Es como un balance. Si yo gasto más de lo que cobro o de lo que tengo, me voy quedando con deuda. ¿Está bien? Entonces, es como en otro ámbito en el bosque. ¿Yo qué voy a talar? El crecimiento anual del bosque, porque si talo de más, voy a empezar a tener problemas de sobreexplotación del bosque. ¿Está bien? Es lo mismo con la fauna. Entonces, ¿qué pasa? La especie en capacidad de carga generalmente no se explota en capacidad de carga. ¿Sí? A la cosecha tiene que ser menor a la capacidad de carga. ¿Sí? Porque antes de la capacidad de carga la población está en crecimiento. Pero para que el concepto ahora lo estamos viendo en sencillo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo, aparte fíjense, de lo que muere, que lo que nace más lo que inmigra tiene que ser igual a lo que emigra, más lo que muere, más lo que yo caso. ¿Está bien? Si yo caso mucho, en exceso, voy a empezar, en vez de tener una población que se sostiene en tamaño en el tiempo, va a empezar a caer el tamaño de mi población. Y ahí entro en la sobreexplotación. Cualquier situación que hace que afecte esa ecuación, donde es más lo que sale que lo que entra, se habla de sobreexplotación. Sobre todo cuando obedece a una cacería excesiva, cuando obedece a una pesca excesiva, a una captura excesiva, ¿sí? A eso se llama sobreexplotación. ¿Más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Lo vamos a ver bien cuando veamos ya el tema que viene, que es aprovechamiento, ¿sí? Ahí vamos a volver a trabajar pero el concepto es ese, ¿sí? Cuando yo empiezo a sacar más de lo que mi población crece, tarde o temprano caes en la sobrepesca. Es lo que pasó con el río Paraná, con los sábalos. Hay sobrepesca del sábalo porque se explotó y nunca se respetó el cupo máximo de captura. Y hoy por hoy ya casi, hoy por hoy no hay un crecimiento de la población, al contrario, cada vez hay menos, digamos, población de sábalo, hay menos abundancia. Otro tema, ahí los otros chicos, más o menos, con el concepto, los otros chicos, aparte de Alfred. sí, profe. Bueno.
Con respecto a lo que es la biodiversidad, otro factor que también afecta es la contaminación. En nuestro caso, puede ser, tenemos animales acuáticos y terrestres, ¿sí? Y que, bueno, por supuesto, como las aves que también se desplazan por el aire. Entonces es muy importante, se ha demostrado, digamos, que es otra causa de pérdida de la biodiversidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque también de alguna forma va destruyendo el hábitat. Si hay un hábitat que está contaminado, es muy difícil que las especies de animales puedan subsistir en ese lugar. Otro, y una de las causas que ya lo mencionamos y que por eso está listada y la vemos con detalle, es la introducción de especies exóticas, que bajo ciertas circunstancias, ¿sí? Eso lo tienen que saber, se vuelven invasoras. Bien, eso está, chicos, bien detallado en la introducción del práctico. ¿Cuándo una especie se vuelve, por qué una especie puede volverse invasora? Generalmente las exóticas se vuelven invasoras, pero no todas. Esa es pregunta de parcial, anote. ¿Sí? Y la ignorancia y la subvaloración de la biodiversidad. Bueno, eso es un tema generalizado. ¿Sí? Ya habíamos hablado que son las especies exóticas invasoras. Son plantas o animales u otro organismo que son transportados o ya sea accidentalmente o intencionalmente por el hombre y que se transporta desde su lugar, digamos, de origen hacia un nuevo ambiente. Que no es el ambiente donde la distribución de la especie, digamos, que es un ambiente que no es el ambiente donde la especie está naturalmente distribuida. Entonces me trababa, que es un nuevo ambiente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En ese nuevo ambiente, la especie consigue establecer una población viable, se establece y prospera. Y llega un punto que empieza a prosperar numéricamente a una escala acelerada y muchas veces eso hace tiene daño o impacto a otras especies, al humano, a impactos económicos, impactos sanitarios. Habíamos visto ya esto, así que lo paso rápido. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas son ecológicos, ¿sí? Desplazamiento de especies nativas, como la trucha arcoíris, ¿sí? Que la trucha arcoíris, chicos, recuerden que es una especie exótica que desplaza a los bardecitos nativos, ¿sí? Muchas veces también, ¿qué pasa? Que se hibridiza. Recuerden de la rana toro, ¿no? La rana toro me parece que era un ejemplo que habíamos visto en la clase pasada. Ay, perdón, no sé si sienten, pero... Perdón. ¿Qué? Hay un ruido tremendo afuera. ¿Me esperan un segundo? No se me vaya. Ahora volví, chicos. Perdón. Lucy. Mira. Esperen un segundo. Vale. Ajá. Eso lo tenía. Sí, yo lo metí en el lado de eso, porque lo compré. Ajá. Y. ¿Compré el papá? Sí, yo compré niños que no sé. Si no hay también. Si no hacer un prueba, si no comer prueba, hacer con el ajá. Entonces mandame un mensaje escrito y pasa. Bueno, ¿pero dame un masito? Bueno. Chicos, disculpen. Eran mis perros. ¿Qué? ¿Sirve la yerba? No. Bueno, perdón, chicos. Estaban removiendo un contenedor al frente y había un ruido. Entonces, ¿sí? Hay distintas alteraciones a nivel ecológico. Fíjese el caso de los perros asilvestrados, ¿no? Que entre comillas son especies, entre comillas, exóticas y que también desplazan a otras especies. Pérdidas económicas, ¿sí? Sanitarios. ¿Se acuerdan que había una especie también que la rana toro transmite como un patógeno?
¿sí? Entonces, los conejos también. Entonces, fíjense, hay numerosos impactos. Esto ya lo vimos un poco en la clase pasada. El ciervo colorado, ¿se acuerda? El ciervo, acá hay una caricatura, miren, fíjense, del ciervo colorado. El ciervo colorado es un ciervo grande que han introducido en el sur para contar con cotos de caza, ¿sí? Entonces, fíjense que desplaza muchas veces al ciervo nativo, que es el huemul del sur. Acá en el norte nosotros tenemos la taruca, una especie protegida, que es un ciervo enanito, de zonas son típicos de los pastizales de altura, de dentro de los bosques montanos y los pastizales de altura, un piso de la yunga, ¿no? Y ahí es típico la taruca, es familia del ciervo nativo, que es el huemul del sur. La taruca es el huemul del norte, ¿no? Entonces, fíjense, hay un desplazamiento. Muchas veces esas especies introducidas grandes no tienen depredadores en el nuevo ecosistema. También hablamos del jabalí, la clase pasada, lo vimos, ¿sí? Entonces, fíjense, zoonosis. Muchas veces las especies exóticas introducen algún tipo de enfermedad y que son enfermedades que no las tiene, digamos, no tienen resistencia en las poblaciones nativas, ¿sí? Fíjense, el caracol gigante, este que está acá, ¿sí? Fíjense que el caracol gigante, ¿sí? Produce una baba tóxica que alberga nematodos causantes de la meningoencefalitis, ¿sí? Perdón. La mayoría de los animales en Europa están infectadas por la lombriz intestinal del mapache. Y ahora he visto que también hay gente que como que los tiene de mascotas, sobre todo también en la ardilla. ¿Se acuerdan que la ardilla transmite la leptospirosis? Y la ardilla, ¿se acuerdan que es una especie exótica, ¿no? Fíjense, bueno, esto también lo vimos. ¿Por qué se introducen? ¿En forma intencional o no intencional? Intencional, explotación económica. El bisón, ¿sí? Fíjense, chicos, este que está acá arriba es el bisón. No sé si se lo ve porque está chiquitito. Es el bisón, este que está acá. ¿Sí? Es un carnívoro. ¿Sí? Es un mamífero acuático, semiacuático, digamos, vive en el agua y en la tierra, y es carnívoro. El castor, esos han sido introducidos en el sur por el tema de contar para explotación de las pieles en su momento. La caza, en el caso del ciervo colorado, la caza deportiva, el jabalí también, ¿se acuerdan que el jabalí también es un ejemplo de caza deportiva? La trucha arcoíris, hay otros peces que han sido introducidos acá en el dique de Jujuy, un dique, tienen una perca, tienen perca que no es nativa de acá, ¿no? O sea, hay varios lugares donde tenemos especies de peces introducidas. Valor ornamental, ardillas, plantas, mascotismo. Esta es una causa importante que la vamos a ver enseguida como ejemplo. Se está usando, entre comillas, está de moda, yo veo la iguana, los geckos, no son nativos de nuestro país, ¿sí? ¿Sí? Y también muchas veces se han introducido especies como para hacer control biológico. Bien, ¿sí? Ahí, chicos, si ustedes me quieren preguntar algo, me van parando, ¿no? Y también muchas veces tenemos muchos ejemplos de especies que han sido introducidas en forma no intencional. Una de esas, ¿se acuerdan que era el pasto cubano, que habíamos hablado? Otra, bueno, los mejillones que vimos recién, geckos, escorpiones. Fíjense que cuando hablamos de peces introducidos no solamente está la trucha arcoíris, ¿no? Está la carpa, está el salmón, los salmones, las truchas marrones, el esturión, ¿sí? Hay esturiones en el Río de la Plata. Se han registrado la presencia de esturiones en el Río de la Plata, ¿sí? Entonces, fíjense que al final hay muchas introducciones que también resultaron intencionales, ¿no?
En general, el humano está involucrado en algún proceso de lo que sería la invasión. Puede ser como vectores, que quiere decir que son como vehículos que transportan las especies. ¿Por qué? Porque pueden haber capturas, liberaciones intencionales. Acá yo me acuerdo que yo le conté a lo que fueron el sábado, que en Finca de las Costas, donde es la casa del gobernador, acá cerca de la ciudad, en donde se llama San Lorenzo, había en un momento onix, que son unos ciervos muy bonitos, pero que claramente no son nativos. En su momento había gente que tenía animales, como les digo, tigre, animales de otros lugares, ¿no? En una época también, chicos, dependiendo del poder adquisitivo, había personas que tenían como un zoológico privado, digamos, ¿no? Eso daba cierto estatus, pero por suerte ahora se controla más y también ya se ha prohibido en el año 2017 en Salta, no me acuerdo si es 2017 o 2019, temo equivocarme, pero me parece que es 2017, se prohibió el uso de animales para recreación, o sea, se prohibió que en los circos haya animales en cautiverio. Así que a partir de ese año, no, por lo menos los circos que vienen acá no tienen permitido traer animales, ¿no? También muchas veces el humano es el que acá habla de destinatario de los problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces la especie que él mismo introduce para un cierto beneficio termina perjudicando en algún punto, termina impactando su calidad de vida, ¿sí? Y también son las personas que en definitiva tienen las decisiones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de especies, esto es importante y lo vamos a ver siempre en manejo de fauna. Creo que lo vimos bien en el ejemplo de la película del sábado pasado, ¿no? Que las especies invasoras, las especies plagas, no son un problema solamente biológico, ¿sí? Recuerden que en la película veíamos que no era solo los perros, sino que estaban la Sociedad Protectora de Animales, los ovejeros, los vecinos, había como digamos, la salita de los vecinos, la salita de los médicos, ¿se acuerdan? Había muchas partes involucradas. El gobierno que tomaba medidas, Zoonosis de la provincia que empezó con la campaña de castración. Entonces, no es solamente un problema biológico, tiene un fundamento biológico que nace de la característica de la población ecológica, pero que no se lo resuelve abordando solamente desde lo biológico o desde lo ecológico, ¿sí? Como les decía, el convenio tenemos, le voy a mencionar un cortito lo que son el marco regulatorio para las especies que se han introducido. Primero, el convenio de diversidad biológica que yo les comenté al principio, que se firma en Río de 92 y al cual Argentina suscribe a ese convenio, ¿sí? Y hay una ley que ratifica ese convenio donde los gobiernos se comprometen a prevenir las introducciones, controlar o erradicar las especies exóticas, ¿sí? Entonces Argentina se comprometió a eso, por lo tanto, como yo les decía, inició su plan nacional o su plan estratégico para control de especies exóticas invasoras, ¿sí? Que les comenté al principio y que lo pueden ver en la página web, que esa página web también se lo puse por el WhatsApp, chicos. Después, el principio precautorio, que también Argentina se adhiere y que es una especie exótica, será considerada potencialmente perjudicial a menos que existan antecedentes o información científica confiable que acredite lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces no hay información. Yo ya tengo una especie que la tengo introducida, ya sea intencional o accidentalmente. Entonces, al ser una especie exótica, ya se considera que potencialmente puede ser perjudicial o invasora. ¿Está bien? Porque muchas veces recuerden que habíamos visto en la clase pasada que lo importante es prevenir, a controlar a la especie en la parte apenas se introduce, no ya cuando pasa el tiempo y ya la especie empieza a crecer en cuanto a su tamaño poblacional, ¿sí? Entonces, fíjense, una especie invasora, acá le dice carismática, es una especie que tiene potencialidad
para invadir. Perdón, es una especie, bueno, carismática le ponen, pero básicamente es una especie que es exótica, que está invadiendo, pero que tiene posibilidad de generar, para que lo tengan claro, como impactos. Es simpática la palabra carismática, pero eso es lo que se llama así. Entonces, fíjense, tiene una expansión poblacional, por eso acá se pone la palabra positivo, crece en tamaño, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene características naturales, habíamos dicho alta tasa de crecimiento, es generalista en cuanto a los hábitos alimentarios, es generalista en cuanto a los hábitats, resiste un amplio rango de condiciones ambientales, ¿sí? Entonces, y también por factores antrópicos. ¿Por qué? Porque muchas veces el mismo hombre la dispersa. Por ejemplo, el tema de la ardilla se vio favorecida porque la introdujeron como macotismo y después como que se puso de moda en alguna región de Argentina. Entonces, muchas veces el mismo hombre hace que se expanda la población. ¿O qué pasó con la rana toro? La rana toro fue liberada al ambiente porque se la estaba criando para producción de carne. Y después directamente el hombre hubo un desmanejo y la liberó. Entonces eso también propició que se expanda, digamos, en cuanto a número, las poblaciones de rana toro. Otra cosa que también favorece a la especie que se expanda es el tráfico de fauna, ¿no? El tráfico, por supuesto, el tráfico de fauna y sobre todo el ilegal, porque se supone que el legal está controlado, pero el ilegal no, y eso hay mucho. Y otra cosa que favorece, ¿sí?, a que se expandan es el mascotismo. La introducción o la compra, aunque sea a nivel, ¿cómo le puedo decir? No es que sea algo legal, a nivel ilegal de animales, favorece la expansión de las poblaciones, que la especie, digamos, favorece la expansión de la especie invasora. ¿Y qué contribuye a la reducción de estas especies? La prevención, es decir, controlar los ingresos del país, controlar, por ejemplo, el tráfico no solamente aéreo, sino el tráfico de vehículos que se está haciendo. Si se va a querer introducir una especie para fines productivos, la ley establece medidas. Una de ellas es presentar un estudio de impacto ambiental y obtener el permiso para que vos puedas introducir esa especie. Entonces eso también forma parte del control, prevenir y controlar, ¿sí? También es importante la educación en la prevención, porque muchas veces se considera divertido tener una mascota, pero muchas veces no se sabe los riesgos que trae introducir una especie. Se ve la parte divertida, digamos, ¿no? Pero no se ve todo lo que atrae aparejado. Relación entre el mascotismo y el comercio ilegal, ¿sí? Fíjense, ustedes por ahí tómense el trabajo de buscar bibliografía o noticias y aparecen permanentemente. Chicos, a las 15 se corta el Meet, hacemos 10 minutitos de recreo y nos volvemos a entrar. Más o menos hasta la 1:30 vamos a tener una y algo, capaz que un ratito antes de la 1:30, Alfred, y ya con eso terminamos especies plaga. Así que nos desconectamos un ratito y después seguimos con este slide, ¿le parece? Bueno, hacemos 10 minutitos, ¿ya? Porque este tema entra en el parcial, ¿ok? Nos conectamos de nuevo con el mismo link. Chao, chao.